¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a realizar una receta que en lo personal me gusta mucho. El día de hoy vamos a preparar un arroz con leche, pero no es cualquier arroz con leche, es un arroz con leche en leche de coco y en vez de leche condensada utilizaremos dulce de leche. Esto va a estar una delicia. Vamos a partir y extraer la carne del coco con el uso de una cuchara. No vamos a utilizar cuchillos porque es muy peligroso. En 600 mililitros de agua vamos a licuar la pulpa, la carne del coco que hemos troceado y lo vamos a verter en una licuadora. Colamos ahora lo que hemos licuado para extraer la leche de coco. Vamos a depositar la leche de coco que hemos obtenido de la licuada. Junto con ella 400 gramos de crema de leche y 500 mililitros de leche entera. Y lo llevamos al fuego durante unos 10 minutos o hasta que nos dé un pequeño hervor. Una vez hervido nuestra leche, van a verter una taza de arroz, y una cucharadita de sal. Y van revolviendo esporádicamente hasta que su arroz esté de una consistencia suave. Esto les va a tardar más o menos una hora. Cuando se vean los granos del arroz y al probarlo los granos estén blandos, es el punto perfecto para añadir su dulce de leche. Ahora vamos a aprender cómo se hace el dulce de leche. Vamos a verter 1 litro de leche en una olla y vamos a llevarlo a hervir. Y en este punto agregamos la media cucharadita de bicarbonato de sodio junto con los 300 gramos de azúcar blanca o azúcar morena, la que tengan en su disposición. Recuerden estar revolviéndolo así constantemente y más o menos pasado una hora ya es el punto donde lo van a obtener. El punto es donde se vea el fondo, donde tenga una consistencia un poco espesa. Recuerden que los alimentos en estado caliente se ven mucho más líquido, así que no se exageren y consideren bien el tiempo. Este es el punto perfecto donde se ve ya el fondo al momento de arrastrar el arequipe. Ya el arroz en nuestro punto vamos a agregar 300 mililitros de leche junto con la taza de arequipe y una cucharada de mantequilla. Y vamos a dejarlo así durante unos 5 minutos. Mientras se cocina el arroz vamos a hacer unas brevas caladas que le dan el toque especial a esta receta. Ahora en una olla a presión vamos a verter 1 kilo de higos, o también conocidos como brevas. Vamos a agregar agua hasta que los cubra y agregamos una cucharadita de bicarbonato. Y vamos a llevarlo hasta que pite 15 minutos después. Lo que queremos ahora será sacar nuestras brevas y vamos a cortarlas en cruz en esta parte de acá. Y vamos a depositarlos en una olla para calarla. Ya lo que harán será verter las brevas y van intercalando panela y brevas, y van a agregar agua hasta la mitad que las cubra. Por último lo acompañan con 2 cucharaditas de canela en polvo o canelas en astillas. Picamos media taza de brevas ya caladas. En este caso ustedes pueden agregar brevas, pasas, coco, maní, mejor dicho, lo que más les guste. Y por terminar agregan la media taza de lo que más les guste. En este caso voy a agregar brevas. Simplemente lo dejan así durante unos 2-3 minuticos y listo, a servir. Campeones, bueno, es todo por el video de hoy. 3 recetas en uno: brevas, arequipe y arroz con leche. 3 maravillas de la región andina de Colombia para ustedes. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias.